Muy buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver mi diapositiva? Ok. Yo espero que ustedes estén bien hoy. En esta noche vamos a hablar sobre eh, la parte de switching que tiene que ver con VLAN. Vamos a ver, déjenme buscar el lápiz aquí. Hoy nos toca el módulo de VLAN y VTP. Vamos a ver lo que es la descripción de una VLAN, cuáles son los tipos de miembros de una VLAN, la identificación de los puertos de una VLAN, qué es frame tagging, BTP, trunking, configuración de VLAN, voice VLAN y conexión entre inter-VLANs. Pongan mucha atención porque realmente este tema es muy importante, ya que entramos a lo que es el corazón de las redes LAN, lo que es la configuración ya de los switches con características realmente útiles, no solamente como vimos en el capítulo, en el módulo anterior, que era una configuración básica del switch, sino que hoy vamos a implementar ciertas tecnologías que se utilizan día a día en lo que es las redes de datos. Lo que primero tenemos que definir es qué es una red virtual o una VLAN. Una VLAN no es más que una agrupación lógica de recursos y usuarios definidos administrativamente conectados a un switch. Y también son pequeños dominios de colisión. Tenemos tres definiciones de VLAN aquí, que es una agrupación lógica de recursos y usuarios definidos administrativamente en un switch. Son pequeños dominios de broadcast y pueden ser organizados por ubicación, funciones, departamentos, aplicaciones o protocolos. Básicamente una VLAN es una pequeña red LAN virtual dentro de una red LAN. Le voy a poner un ejemplo. Este es un switch Cisco y, por ejemplo, la máquina A, B, C, D, E y F están conectadas al switch y por lo tanto todas pertenecen al mismo dominio de broadcast porque lógicamente pertenecen a la misma red. Entonces, si yo hago una VLAN es simplemente que yo agrupo cualquiera de estos dispositivos en diferentes dominios de broadcast. Por ejemplo, yo digo, voy a hacer una VLAN en la cual voy a incluir la PCA y la PCB. Voy a hacer una VLAN que voy a incluir la PCC y la PCD y voy a incluir una VLAN que voy a incluir la E y la F aquí. Entonces, esta aquí sería VLAN 10, esta es la VLAN 15 y esta es la VLAN 20. A las VLANs también se pueden identificar con un nombre. Por ejemplo, vamos a suponer que este es el departamento de Human Resource, este es el departamento de Marketing, y este es el de TI. Y por lo tanto, las máquinas que pertenecen a una misma VLAN se pueden comunicar entre sí. Por ejemplo, la máquina A y la máquina B pueden comunicarse entre sí, pero no pueden comunicarse con las máquinas que se encuentran fuera de la VLAN. La máquina C y D se pueden comunicar entre ellas y la E y la F se pueden comunicar entre ellas, pero no con máquinas que están fuera de la misma VLAN. Si una máquina que esté en un VLAN quiere comunicarse con un dispositivo que se encuentra fuera de su VLAN, debe de hacerlo a través de un router. Es decir, yo debo de instalar un router y el router, como es un dispositivo que conecta redes, puede entonces hacer una conexión entre las diferentes VLAN. Recuerden que una VLAN, como le mencioné anteriormente, es un dominio de colisión. Lo que significa que al momento de, por ejemplo, cuando yo no tenía VLAN, esta red completa era un solo dominio de broadcast. Y por lo tanto, al ser un dominio de broadcast, tenía un direccionamiento lógico, una sola dirección IP. Por ejemplo, era la dirección IP 10.0.0.0. Esa era la red. Y esta era la 1, esta era la 2, esta era la 3, esta era la 4, esta era la 5, esta era la 6. Al yo segmentar mi red LAN en diferentes VLAN, significa que cada VLAN es un segmento de broadcast diferente y por lo tanto es una red lógicamente diferente. Lo que se traduce que esta VLAN tendría un direccionamiento IP, por ejemplo, la red 10.0.0.0, esta sería aquí la 20.0.0.0, por ejemplo, y esta sería aquí la 30.0.0.0.
Cada VLAN es un dominio de broadcast diferente y por ser un dominio de broadcast diferente es una red totalmente diferente, aunque estén conectadas al mismo switch. Pero el switch, a través de la tecnología de VLAN, segmenta esos puertos y esos puertos realmente no pertenecen a la misma red, aunque estén en el mismo switch. Esta es la grandeza de la VLAN. Y la ventaja de la VLAN es que simplifica la administración de la red porque tú puedes agrupar los usuarios de acuerdo a sus funciones y de acuerdo a los departamentos en una misma VLAN. Y ellos van a compartir sus recursos entre ellos solamente. Igualmente yo puedo... también me sirve la parte de flexibilidad porque yo puedo tener, por ejemplo, un usuario en un switch X, en el piso X del edificio, y puedo tener otro usuario en el primer piso, por ejemplo, en un switch totalmente diferente y ambos pueden pertenecer a la misma VLAN. Por lo tanto, no es necesario que el personal de la compañía esté físicamente en la misma localidad para que se conecten a los mismos switches, para que compartan los mismos recursos, le hace los mismos recursos de tecnología, los mismos servidores, etcétera, sino que yo puedo tener desplegado el personal completo de la red física, el personal completo de la compañía físicamente en mi red LAN dispersos y lógicamente yo lo puedo agrupar bajo la misma VLAN y esto me permite a mí que ellos, aunque no se encuentran físicamente juntos, pero sí lógicamente si están juntos y yo le puedo asignar el mismo segmento de red para que compartan, por ejemplo, los mismos servidores, el mismo direccionamiento IP y ciertas características. Eso da la parte de seguridad y flexibilidad aquí. Obviamente la parte de seguridad es concerniente a que cuando yo aíslo una máquina o un servidor en una VLAN, nadie que no pertenezca a esa VLAN puede comunicarse con ese servidor o con esa PC. Entonces, para la creación de VLAN existen dos métodos. Yo puedo crear VLAN estáticas y VLAN dinámica. En CCNA nos vamos a enfocar aquí, en VLAN estática. La VLAN estática es que el administrador de la red se conecta al switch vía el puerto de consola o vía telnet y crea con un comando la VLAN. La VLAN dinámica es que la VLAN se crean a partir de... yo creo las VLAN, pero lo que es la asignación de los puertos a una VLAN se hace automáticamente vía las direcciones MAC. Por ejemplo, yo tengo un switch aquí y si yo tengo esta PC aquí y tengo una PC aquí y tengo una PC aquí, esta es la PC A, esta es la B y esta es la C. Y por ejemplo, si yo creo VLAN estática, yo me conecto al switch y configuro mi VLAN y digo estáticamente que este puerto y este puerto van a pertenecer a la VLAN 10. Y este puerto que está aquí va a pertenecer a la VLAN 15. Eso es de manera estática. Si yo lo hago de manera dinámica, es que yo configuro el switch para cuando yo le conecte al switch una PC o un dispositivo, un teléfono IP, lo que sea, en un puerto, el switch identifica la dirección MAC de ese dispositivo y de acuerdo a la dirección MAC, entonces lo coloque en una VLAN correspondiente basada en los datos en una base de datos. Por ejemplo, yo le puedo decir la MAC address X, cuando se conecte al switch, ponle la VLAN 10. La MAC address Y, ponle en la VLAN 15. Esa es de manera dinámica. Aquí nos vamos a enfocar en VLAN estática. La creación de la VLAN es algo simple. Para crear una VLAN, simplemente debemos ejecutar en el modo de configuración privilegiado el comando VLAN Database. Obviamente este comando nos conduce aquí al modo de configuración de VLAN. Y luego aquí en el modo de configuración de VLAN yo ejecuto el comando VLAN y el número de la VLAN. La VLAN hay que identificarla con un número. O sea, VLAN 2 y ponerle un nombre. El nombre no es obligatorio, es opcional, pero es bueno ponerle un nombre porque cuando uno ejecuta el comando show VLAN y te salen todas las VLAN en pantalla, tú ves que la VLAN 2 es recursos humanos y la VLAN 3 tú tienes agrupado el personal de TI. Entonces, con esos dos comandos se hacen una VLAN. Luego de que yo creo las VLAN en el switch, entonces vengo con el segundo paso. Ese es el primer paso y este es el segundo paso. El segundo paso es asignar los puertos correspondientes a la VLAN que le toca. Cuando yo creo las VLAN existen como una entidad lógica en los switches. Pero todavía los puertos no están asignados a la VLAN correspondiente.
le adelanto algo. Todos los puertos de un switch pertenecen a la VLAN 1 por default. O sea, todos están en la VLAN 1. Mi tarea es sacarlo de la VLAN 1 y ponerlo en otra VLAN, que en este caso sería o en la VLAN 2 o en la VLAN 3. Pero la VLAN 1 yo no la puedo ni borrar, ni modificar, ni crear, porque es la VLAN por default que pertenecen todos los puertos de un switch. Cuando yo creo mi VLAN, entonces yo vengo al switch, entro al puerto y configuro el puerto con el comando switch port mode access. Con este comando yo lo configuro en modo acceso. Van a ver qué es eso más adelante. Y ejecuto el comando switch port access VLAN 2. Es decir, que este puerto estará en modo acceso y estará en la VLAN 2. Los puertos de un switch pueden estar en modo access o en modo tronco. Los puertos en modo access son puertos que pertenecen a una sola VLAN. Y los puertos en modo trunk pertenecen a más de una VLAN. Por ejemplo aquí. La PCA yo la voy a poner en modo acceso. El puerto aquí, switch port mode access, y la PCB. Porque estas PC van a pertenecer a una sola VLAN y esta también y esta también. Pero, por ejemplo, si yo tengo un servidor y ese servidor es un servidor proxy, por ejemplo, un proxy, para salir a internet, obviamente todo el mundo, no importa la VLAN a la que pertenezca, debe de tener contacto con el proxy. Entonces el proxy debe de pertenecer, tanto, vamos a suponer que yo tengo la VLAN 10 y la VLAN 15 y la VLAN 20, debe de pertenecer a las tres VLAN, porque si estas dos máquinas están en la VLAN 10 y estas dos máquinas están en la VLAN 15, entonces debe de haber un mecanismo de que las máquinas de la VLAN 10 se puedan comunicar con el proxy y la de la 15 también, porque este es el único servidor proxy que yo tengo. Entonces, si yo quiero que un servidor o una máquina pertenezca a más de una VLAN, yo debo declarar el puerto como tronco. Y de esa forma, ese proxy va a pertenecer tanto a la VLAN 10 como a la VLAN 15. Y eso le permite que las máquinas que estén en la VLAN 10 y en la 15 puedan comunicarse con el proxy y tener internet. Vamos a ver ahora cómo yo configuro la VLAN para que vean de manera práctica cómo se hace esto. Es bien fácil y bien sencillo. Ya vieron el comando, pero van a ver cómo se configura. Aquí yo tengo el siguiente escenario aquí. Voy a reiniciar este switch aquí. Vamos a reiniciar este switch. Y vamos a reiniciar este router también aquí. Vamos a conectarnos aquí al switch y vamos a configurar el switch. Básicamente, miren lo que vamos a hacer aquí. Yo voy a conectar, o sea, yo voy a crear dos VLAN aquí. Tres VLAN. Voy a crear esta máquina, o sea, la PC0, la PC1 y la PC2, yo la voy a colocar en una VLAN. En una VLAN aquí. En este switch yo prácticamente voy a crear dos VLAN, tres. Porque luego ustedes van a ver por qué yo voy a crear tres VLAN. O sea, en esta red completa, porque esto es un switch y este otro switch. Y yo prácticamente voy a tener la PC0, la 1 y la 2 en una VLAN y la PC3 y la PC4 en una VLAN. Pero eso lo vamos a hacer luego. Ahora yo voy a crear tres VLAN para que ustedes vean el efecto real de lo que es una VLAN. Por ejemplo, vamos a configurar esto aquí para que vean algo. Yo le voy a poner una dirección IP a este equipo. Voy a ponerle 10.0.0.2 255.255.255.0 y a este vamos a ponerle 10.0.0.3 y a este vamos a ponerle 10.0.0.4. Si todo está bien, significa que desde esta máquina
tiene la IP 10.0.0.2, yo le puedo dar ping a la 10.0.0.3. Miren que le puedo dar ping y vamos a darle ping a la 10.0.0.4. Pueden ver aquí que estas tres máquinas se están comunicando porque pertenecen al mismo dominio, están en la misma red y por lo tanto tengo la misma dirección lógica de red IP. Pertenecen a la la red 10.0.0. Entonces, yo voy a configurar unas cuantas VLAN aquí en el switch. Vamos a ponerle un nombre a este switch aquí. Hostname. Vamos a ponerle switch A. Switch A. No IP, domain lookup. Vamos a crear aquí, voy a entrar a VLAN Database. Aquí estoy en el modo de configuración de Database, de VLAN Database, y escribo el comando VLAN 2. Y fíjense que escribí VLAN 2 y se creó la VLAN 2, pero no le puse ningún nombre. Para yo ponerle un nombre dentro del modo de VLAN Database, te voy a escribir VLAN 2, name, vamos a ponerle Human Resource. Y vamos a crear la VLAN 3, name, vamos a ponerle TI. Entonces, con el comando de show VLAN, yo veo las VLAN que yo creé. Miren, aquí tengo la VLAN 2, Human Resource, y la VLAN 3, TI. Pueden ver que la VLAN 1 existe y es la VLAN default. Aquí pueden ver que todos los puertos del switch están en la VLAN 1 y en la VLAN 2 yo no tengo ningún puerto asignado, ni en la VLAN 3. Entonces, veo que este switch tiene una configuración. Miren, para yo le voy a adelantar algo. Voy a borrar el switch porque el switch yo lo reinicié. Pero al reiniciarlo, la configuración de VLAN no se guarda en la NVRAM. Se guarda en la memoria flash en un archivo que se llama delete. Se llama VLAN.dat. Si escribo show VLAN, show flash, este archivo que se encuentra aquí en la flash es el VLAN.dat, ahí se guarda la información de VLAN. Entonces, si yo quiero que la información de VLAN se borre, yo voy a escribir VLAN.dat. Perdón, delete flash VLAN.dat. Enter, y ahí ya yo borro ese archivo y yo reinicio mi equipo. Lo voy a reiniciar porque encontré una VLAN que estaban hechas y lo que no quiero es confundirlo, sino que lo voy a llevar paso a paso. Voy a esperar a que se reinicie el switch para yo crear de nuevo la VLAN. Vieron que yo utilicé el método VLAN Database para crear la VLAN. Y si ven aquí, el switch me muestra un mensaje y me dice que es recomendable crear las VLAN vía el modo de configuración global, porque ya el modo de VLAN Database es deprecated, es decir, ya no se utiliza. O sea que podemos crear la VLAN también entrando al modo de configuración global aquí, y yo escribo el comando VLAN. Vamos a crear la VLAN 10. VLAN 10, enter, y entro entonces al modo de configuración de VLAN, mírenlo aquí. Y aquí yo escribo name, vamos a escribir una VLAN que se va a llamar Human Resource. Vamos a ponerle data. No, voice. Y voy a crear una VLAN 15 que se va a llamar data. Perdón, VLAN 15, enter, name, data. Vamos a crear una VLAN 20 que se va a llamar name, human resource. Y vamos a crear la VLAN 25 que se va a llamar TI. Entonces, con el comando show VLAN, yo veo todas las VLAN que tengo hechas. Miren aquí. La 1, 10, 15, 20 y 25. Tengo esas VLAN. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a configurar ahora el puerto 2 del... No, voy a configurar el puerto 2, el 3 y el 4 del switch. Y lo voy a poner, por ejemplo, voy a poner el puerto 2 y el puerto 3 en una misma VLAN. Vamos a darle un show VLAN y lo voy a colocar en la VLAN de Human Resource. O sea, voy a entrar aquí al modo de configuración global y aquí entro al puerto, el puerto 2
El puerto 2 es este que está aquí. Vamos a ver si el puerto 2. Ese puerto, escribo el comando switch port mode access, debo de ponerlo en modo acceso, porque recuerden, si un puerto va a pertenecer a una sola VLAN, debo de ponerlo en modo acceso. Si yo quiero que un puerto pertenezca a más de una VLAN, entonces debo ponerlo en modo trunk. Switch port mode access, escribo aquí switch port access VLAN. ¿Cuál es la VLAN de? Aquí vamos a ponerlo en human resource, la 20, VLAN 20. Y voy a poner también el puerto 3. Vamos a ponerlo aquí modo acceso y en la VLAN 20. Si escribo show VLAN, pueden ver aquí que el puerto 2 y el 3 pertenecen a la VLAN 20. Lo que significa que si yo voy aquí a la máquina 2, intento dar un pin a la 3, debe de dar pin porque están en la misma VLAN. Vamos a ver. Todavía está aquí naranja, vamos a esperar que se ponga verde el puerto 3, por eso el pin no me ha funcionado, me dice request timeout. Recuerden que cuando está naranja es el protocolo spanning tree. Vamos a darle pin y pueden ver ahí que la PC 10003 es esta, que pertenecen a la misma VLAN. O sea que el puerto 2 y el puerto 3 están en la misma VLAN y se pueden comunicar, lo pueden ver aquí. Ahora, si yo intento darle pin a la 4, que es el puerto, el 2, el 3 y el 4, que es el puerto 4, ese puerto está en la VLAN 1 por default y obviamente no me va a funcionar el pin. Recuerden que antes yo le podía dar pin porque estaban bajo el mismo dominio de broadcast, es decir, estaban bajo la misma VLAN, que era la VLAN 1. Como están en VLAN diferentes, no se pueden comunicar. Y obviamente, al yo crear VLAN, ya cambia mi direccionamiento IP. O sea que la VLAN, el puerto 2 y el 3 que están en la VLAN 20, yo le puedo dejar la dirección de red 10.000. Pero ya la VLAN, el puerto 4 que está en la VLAN 25, en la VLAN 1, por ejemplo, ya debo de ponerle otro direccionamiento IP, que sería otra red IP. Entonces ahí pueden ver ya cómo se configura una VLAN. O sea, son básicamente dos pasos, que es la creación de la VLAN y luego la asignación de un puerto a una VLAN. Y con el comando show VLAN pueden ver ya la VLAN que crean y el puerto. Por ejemplo, el puerto 4 se encuentra aquí en la VLAN 1, pero yo lo voy a poner aquí en la VLAN. Vamos a ponerlo switch port mode access, switch port access VLAN 25, que es la de TI show VLAN. Miren, aquí tengo el puerto 4 aquí en la de TI. Héctor me pregunta, profesor, ¿cómo le pongo un nombre a la VLAN después de estar creada? Debes de borrarla, crearla de nuevo y ponerle el nombre. O tú, o no, por ejemplo, tú puedes también, no tienes ni siquiera que borrarla. Tú haces así, te pones VLAN 2, bueno, vamos a poner VLAN 10. Ahí ya tú la creaste, ya yo la creé, mira aquí, VLAN 10. No, esa estaba hecha, vamos a ponerle VLAN 100, voy a crear la VLAN 100. VLAN 100 y show VLAN. Mira la VLAN 100 y no tiene nombre, pero él le pone un nombre por default que es VLAN 100, pero si le quiero poner un nombre, simplemente escribo VLAN 100 de nuevo aquí. Name, marketing. Y aquí escribo show VLAN. Show VLAN. Y aquí tiene el nombre marketing. O sea que tú puedes ponérselo después de que tú puedes. Sí, él le pone un nombre automático, Héctor, pero luego tú puedes ponerle un nombre con el comando name, después de haberla creado. Entonces aquí tengo ya, básicamente ya vieron cómo se configura una VLAN y cómo se asigna un puerto a una VLAN. Ahora vamos a seguir viendo parte del contenido porque hay muchas cosas sobre VLAN que hay que hablar. Vamos a seguir por aquí. Entonces, ahora tenemos aquí el puerto acceso, no es link, sino access, pertenece a una sola VLAN y el puerto trunk pertenece a varias VLAN. Por ejemplo, yo tengo un switch aquí, vamos a buscar mi lápiz. Y yo tengo este switch aquí, que es el switch 1, y tengo el switch 2. Si yo, fíjense que yo puse, por ejemplo, estas dos máquinas pueden estar en la VLAN 10.
Y si yo quiero, o sea, yo también necesito poner esta máquina en la VLAN 10. Pero esta máquina está en otro switch. Entonces, para que esta máquina y esta máquina puedan estar dentro de la misma VLAN en switches diferentes, yo debo de conectar los switches a través de un puerto trunk. Es decir, que este puerto que está aquí y este puerto que está aquí debo de declararlo trunk. ¿Por qué? Porque a través de un puerto trunk es que pasa la información de VLAN de un switch a otro. Es decir, que cuando esta máquina le envía la trama al switch, van a ver, le voy a adelantar algo antes de explicarle esto. Hay dos tipos, no, déjame explicarle. Cuando esta máquina le envía la información al switch, la trama que va desde la máquina al switch es una trama Ethernet original. Ethernet original. Le digo esto porque las PC no tienen conocimiento de lo que es la VLAN. O sea, quien conoce y sabe lo que es una VLAN es simplemente el switch. El dispositivo final no sabe lo que es una VLAN. Entonces, básicamente cuando la PCB le envía al switch la trama, el switch recibe la trama y obviamente el switch sabe que este puerto de la PCB está en la VLAN 10 y por lo tanto lo marca. Cuando la trama original llega al switch, el switch le pone un tagging, se llama en inglés tagging. Le pone un tagging. Un tagging es una identificación. Donde el switch identifica esa trama por la VLAN correspondiente, que en este caso el tagging sería de la VLAN 10. Entonces, ¿qué pasa? Si la trama que salió de esta PC tiene un MAC address origen, por ejemplo X, y el MAC destino es de una PC Y, vamos a suponer que es la PC A, el switch en su tabla MAC, recuerden, tiene una relación de puerto y dirección MAC. Entonces, vamos a suponer que esta máquina está en el puerto 1. El switch envía la trama hacia el puerto 1 y obviamente él verifica, antes de enviar la trama por este puerto 1 hacia la per se, él verifica que el puerto 1 pertenezca a la VLAN 10. Si pertenece a la VLAN 10, entonces antes del switch enviar la trama hacia la PCA, le quita el tagging, porque la máquina no entiende esa información. Entonces del switch sale la trama original hacia la PC y llega la información hacia la PC. Hay dos tipos de tagging. Que es el tagging 802.1Q y el ISL. Este es estándar del IEEE y este es propietario de Cisco, pero este ya no se utiliza. O sea que este es el más utilizado, el 802.1Q. El tagging, le adelanto algo, o sea, cuando estamos en el mismo switch, el tagging se utiliza prácticamente para intercambiar información entre diferentes switches. Por ejemplo, si la PCB le va a enviar una información aquí a la PCC, se la manda al switch, el switch envía la información con la información de VLAN, que es la VLAN 10, con el tagging y la manda al switch B aquí. El switch B verifica que esta máquina que está en este puerto aquí pertenezca a la misma VLAN y entonces se la entrega. Para yo conectar dos o más switches y que intercambien información de VLAN, que yo pueda tener máquinas en diferentes switches pero que pertenezcan a la misma VLAN, debo de configurar un tronco. Los troncos van a necesitar lo que es encapsulación para poder identificar para identificar la información de VLAN. Y los dos tipos de encapsulación que le mencionaba son 802.1Q y ISL. Miren aquí. Entonces, cuando yo hago un tronco entre este switch A y switch B, es que yo puedo tener ya intercambiar información de VLAN entre los dos switches.
No confundan el cable, que este es el cable cruzado que conecta estos dos switches, con el puerto. O sea,